Los gritos desgarradores del pequeño Leo hacían temblar las copas de cristal de Bohemia en la vitrina del salón principal, mientras 3 enfermeras intentaban sujetar sus pequeños brazos contra la cama de sábanas de seda que él rasguñaba con desesperación. El doctor Altamirano, sudando a pesar del aire acondicionado central, preparaba una jeringa con un sedante fuerte, negando con la cabeza ante la mirada furiosa de Victoria, la madre, quien se retorcía las manos cargadas de anillos de diamantes, gritando que pagaba una fortuna para que arreglaran a su hijo y nadie servía para nada. En medio de ese caos de batas blancas, llantos y reclamos de una aristocracia podrida en infelicidad, la puerta de servicio se abrió con un chirrido tímido y entró Elena, la empleada doméstica, con su uniforme gris desgastado y una cubeta de agua sucia, ajena a la batalla campal, simplemente intentando limpiar un vómito que el niño había provocado minutos antes. Fue entonces cuando el tiempo se detuvo en esa mansión fría. Leo, el niño que jamás había mirado a los ojos a nadie, el pequeño diagnosticado con un autismo severo e inquebrantable que lo mantenía en un mutismo absoluto, giró la cabeza bruscamente al escuchar los pasos de las zapatillas de goma de la mujer. Con una fuerza sobrenatural, se soltó del agarre de las enfermeras, saltó de la cama ignorando al médico y corrió no hacia su madre, sino hacia la humilde mujer de la limpieza. Se aferró a sus piernas, enterrando la cara en el delantal manchado de cloro, y, con una voz ronca por la falta de uso pero clara como una campana de iglesia, soltó la frase que hizo que Victoria dejara caer su copa de vino al suelo. «Finalmente regresaste a buscarme al Hospital Blanco donde me dejaste, mamá. Tenía mucho frío esperándote». Pero un momento, detengamos esta escena que parece sacada de una pesadilla para algunos y un milagro para otros. ¿Cómo es posible que un niño que nunca había pronunciado palabra confundiera a la señora de la casa con la mujer que fregaba los pisos? Para entender el dolor, la traición y el amor que se esconden detrás de este abrazo, tenemos que volver al día en que Elena cruzó por primera vez la imponente reja de hierro forjado de la mansión de los Linares. Fue una mañana de martes, de esas grises y lluviosas que calan hasta los huesos, cuando Elena bajó del autobús en el barrio alto. Sus zapatos estaban rotos y el agua se colaba por las suelas, pero su necesidad era más grande que su incomodidad. Tenía 55 años, las manos curtidas por la lejía y una mirada triste que cargaba con el peso de una vida llena de ausencias. Había conseguido la entrevista gracias a la recomendación del cura de su parroquia, quien sabía que Elena necesitaba comer y, sobre todo, necesitaba dejar de pensar en el pasado. La casa de los Linares no era un hogar, era un museo. Todo brillaba, desde los pisos de mármol de Carrara hasta los candelabros de plata, pero el aire estaba viciado, pesado, cargado de silencios incómodos y rencores no dichos. Victoria la recibió en el vestíbulo sin invitarla a sentarse. La señora de la casa era una mujer hermosa, pero con esa belleza fría de las estatuas de cementerio. Tenía los ojos duros y la boca siempre fruncida en un gesto de disgusto perpetuo. Revisó las referencias de Elena con la punta de los dedos, como si el papel pudiera contagiarle alguna enfermedad de pobres. «Las reglas son simples», dijo Victoria sin mirarla a los ojos, mientras se limaba una uña perfecta. «Limpiar, cocinar lo básico para el personal y sobre todo silencio, odio el ruido. Y lo más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, entres a la habitación del final del pasillo oeste a menos que se te ordene explícitamente para limpiar desastres. Allí está mi hijo. Está enfermo de la cabeza. No entiende nada, no habla y se altera si ve gente extraña. Si lo escuchas gritar, ignóralo. Tenemos enfermeras para eso». Elena asintió, bajando la cabeza, aceptando la humillación porque el hambre no tiene orgullo. Pero el corazón de una madre, aunque esté herido, nunca deja de escuchar el llanto de un niño. Y vaya si Leo lloraba. No eran llantos de capricho, eran aullidos de soledad que resonaban por las noches a través de los ductos de ventilación, llegando hasta el pequeño cuarto de servicio en el sótano donde Elena intentaba dormir.
Durante las primeras 2 semanas, Elena cumplió las órdenes al pie de la letra. Fregaba los pisos de rodillas, lavaba la ropa interior de encaje de Victoria y soportaba los gritos del señor Roberto, un hombre de negocios que vivía pegado al teléfono y que miraba a su hijo con una mezcla de vergüenza y repulsión. Sin embargo, la curiosidad y la compasión pudieron más. Un jueves por la tarde, cuando Victoria había salido al club de bridge y las enfermeras estaban distraídas viendo una telenovela en la cocina con el volumen bajo, Elena se encontró frente a la puerta prohibida. Escuchó un sollozo ahogado, seco, como de alguien que ya no tiene lágrimas. Empujó la puerta con suavidad. La habitación era enorme, llena de juguetes carísimos que parecían no haber sido tocados jamás. En un rincón, meciéndose rítmicamente contra la pared, estaba Leo. Tenía 7 años, pero parecía de 5, delgado, pálido, con la mirada perdida en un punto invisible del alfombrado. Elena sintió un golpe en el pecho, una punzada antigua y familiar que casi la dobla del dolor. El niño tenía la misma forma de mecerse que, no podía pensar en eso. Sacudió la cabeza para alejar los fantasmas. Entró despacio, sin hacer ruido. El niño no se inmutó. Elena vio que un vaso de jugo se había derramado cerca de él y estaba manchando la alfombra persa. Se arrodilló para limpiar, tarareando inconscientemente una vieja canción de cuna, una melodía que no había salido de sus labios en más de 3 décadas. «Arrorró mi niño, arrorró mi sol», canturreaba bajito mientras pasaba el trapo. De repente, el movimiento pendular del niño se detuvo. Elena se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Leo giró la cabeza muy lentamente. Sus ojos, grandes y oscuros, se clavaron en los de ella. No había vacío en esa mirada. Había reconocimiento, había una súplica desesperada. Elena le sonrió, una sonrisa cálida, llena de arrugas y de verdad. «Hola, mi vida», susurró ella. «Soy Elena, no tengas miedo». Leo estiró una mano temblorosa y tocó el cabello canoso de la mujer. Fue un toque leve, como el aleteo de una mariposa, pero para Elena fue como si le hubieran devuelto el alma al cuerpo. Desde ese día se estableció un pacto secreto entre ellos. Cada vez que Elena podía, se escabullía a la habitación. No le hablaba mucho, simplemente estaba allí. Le cosía los botones de la camisa mientras él la observaba, le traía galletas de vainilla que escondía en su delantar o simplemente se sentaba en el suelo a su lado mientras él alineaba sus coches de juguete. Elena descubrió que Leo no estaba roto, estaba ignorado. Sus padres lo trataban como un mueble defectuoso, hablaban de él como si no estuviera presente, planificaban internarlo en Suiza para quitarse el problema de encima. Pero con Elena, Leo cambiaba. Dejó de gritar tanto, empezó a comer mejor, pero solo si era Elena quien le pasaba la cuchara. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido. La envidia es un veneno que corre rápido en la sangre de las personas inseguras. Y Victoria empezó a notar que su hijo, ese ser que ella consideraba una carga divina, se calmaba apenas la sirvienta entraba en la habitación. Una tarde, Victoria entró a la cocina hecha una furia. Elena estaba preparando una sopa de fideos, la favorita de Leo. «¿Qué le estás dando a mi hijo?», gritó Victoria, tirando la olla al suelo. El caldo caliente salpicó los zapatos de Elena, pero ella no se quejó. «Señora, es solo sopa, el niño no ha comido en 2 días y...» «No me contestes», chilló la patrona. «Desde que llegaste, ese niño está insoportable. Me mira con odio. Seguro le estás metiendo ideas en la cabeza, bruja ignorante». Victoria agarró a Elena por el brazo y la sacudió. Elena, por primera vez, levantó la vista y la miró con dignidad. «Señora, el niño no necesita medicinas caras, necesita que lo abracen, necesita que su madre lo mire y no vea un error, sino a su hijo». La bofetada resonó en toda la cocina. Victoria tenía la mano marcada en la mejilla de Elena. «Lárgate, estás despedida». «Recoge tus trapos y vete ahora mismo, antes de que llame a la policía y diga que me robaste». Elena sintió que el mundo se le venía abajo, no por el trabajo ni por el dinero, sino por dejar a Leo. Sabía que sin ella, ese niño se hundiría de nuevo en la oscuridad.
Subió a su cuarto en el sótano, empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico y subió las escaleras con el corazón hecho pedazos. Pasó por el pasillo principal hacia la salida. En ese momento, el doctor Altamirano llegaba con las enfermeras para una nueva sesión de terapia de choque que habían programado. La puerta de la habitación de Leo estaba abierta. El niño vio a Elena con su bolsa, caminando hacia la puerta de salida. Vio a su madre señalando la puerta con dedo acusador. Y entonces el caos se desató. Leo empezó a gritar, pero no era un grito cualquiera, era el rugido de un animal herido. Se lanzó contra las enfermeras, mordió, pataleó, tiró las bandejas de metal. Victoria gritaba que lo sujetaran, el doctor pedía el sedante. Fue en ese instante, en medio de la violencia y el desamor, que Elena soltó su bolsa y corrió hacia él, ignorando los gritos de la patrona. Entró al cuarto como un huracán de ternura. Y llegamos al momento presente, al abrazo que congeló la sangre de todos. Leo estaba aferrado a ella, temblando, y acababa de decir esas palabras imposibles. «Finalmente regresaste a buscarme al Hospital Blanco donde me dejaste». El silencio que siguió fue sepulcral. Victoria se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. El doctor bajó la jeringa. Roberto, el padre, que acababa de llegar atraído por el ruido, se quedó petrificado en el umbral. Elena, con lágrimas corriendo por su rostro, acarició la cabeza del niño y lo separó suavemente para mirarlo a los ojos. «¿Qué dices, mi amor? ¿Qué hospital?», preguntó ella con la voz quebrada. Leo, con una lucidez que nunca había mostrado, señaló a Victoria y dijo: «Ella me compró, pero tú me tuviste. Recuerdo tu canción, recuerdo el olor a cloro del Hospital Blanco donde me dejaste en la cuna de metal. Tú llorabas, dijiste que volverías cuando tuvieras dinero». La revelación cayó como una bomba atómica en la sala. Victoria se tambaleó y tuvo que sostenerse de la pared. Roberto giró la cabeza hacia su esposa, con los ojos desorbitados. «¿De qué está hablando el niño, Victoria?», preguntó él con voz de ultratumba. Elena miraba a Leo y de repente, como si un velo se hubiera caído de sus ojos, vio algo más que un niño autista. Vio la forma de sus orejas, vio el lunar en el cuello que había estado cubierto por el pijama, un lunar idéntico al que tenía su difunto esposo. Los recuerdos la golpearon con la fuerza de un tsunami. 35 años atrás, en el Hospital de la Caridad, un hospital público de paredes blancas y olor a cloro. Elena era joven, pobre y estaba sola. Había dado a luz a un varón. Le dijeron que el bebé había nacido enfermo, que necesitaba cuidados especiales que ella no podía pagar. Una enfermera amable le dijo que lo dejara en la incubadora, que fuera a buscar dinero y volviera. Pero cuando volvió 2 días después, le dijeron que el niño había muerto. Le entregaron un certificado de defunción y una caja vacía. Nunca vio el cuerpo. Victoria, acorralada, empezó a gritar histéricamente: «¡Está loco! ¡Es un retrasado mental! ¡No sabe lo que dice! ¡Echen a esta mujer!». Pero Roberto, que siempre había sido un cobarde, por primera vez actuó como un hombre. Se acercó a Victoria y la agarró de las muñecas. «¡Cállate!», rugió, y miró al doctor. «Doctor, ¿es posible? ¿Es posible que el niño recuerde?». El doctor Altamirano, visiblemente conmocionado, ajustó sus gafas. La memoria temprana, a veces, en casos de autismo, los recuerdos sensoriales y auditivos son extremadamente precisos. Si ella cantaba esa canción, si el olor es el mismo, ¡Dios mío! Elena cayó de rodillas abrazando al niño. No era solo una empleada doméstica consolando a un niño rico. Era una madre reencontrando el pedazo de alma que le arrancaron con mentiras. Leo no la soltaba, y por primera vez en 7 años sonreía. Una sonrisa torcida, tímida, pero real. «Tú hueles a mamá», dijo el niño, enterrando la nariz en el cuello de Elena. «Tú no hueles a perfume caro y frío». Roberto miró a su esposa con asco. 7 años, 7 años, me dijiste que el trámite de adopción fue legal, que la madre biológica era una drogadicta que lo abandonó.
¿Cuánto pagaste, Victoria? ¿A quién sobornaste para robarle el hijo a esta mujer y decirme que era un acto de caridad? Victoria lloraba, pero no de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido descubierta. Yo solo quería un hijo, y tú no podías dármelo, y este niño salió defectuoso. Mira lo que nos ha costado. Deberías agradecerme que le di una vida de lujos en vez de dejarlo pudrirse en la miseria con esta india. Elena se puso de pie, con Leo en brazos. El niño pesaba, pero ella sentía que cargaba una pluma. Su estatura pareció crecer, su mirada se endureció. Ya no era la sirvienta, era una leona. «Usted tiene mucho dinero, señora», dijo Elena, con una voz que hizo temblar las ventanas más que los gritos anteriores. «Puede comprar jueces, puede comprar doctores y puede comprar silencios, pero no puedo comprar el amor de este niño, porque la sangre llama y el amor no se vende en las joyerías donde usted gasta su vida vacía». «Voy a llamar a la policía», dijo Roberto, sacando su celular. «Y tú, Elena, no te vas a ir. Esta es tu casa. Este es tu hijo». Elena no necesitaba el permiso de ese hombre. Ya tenía lo único que importaba. Salió de la habitación cargando a Leo, bajando las escaleras principales, no las de servicio. El niño apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, durmiendo pacíficamente por primera vez en su vida, arrullado por el latido del corazón que lo había formado. Un ritmo que ninguna máquina médica, ningún sedante y ningún dinero en el mundo podría jamás imitar. Elena no llegó a la puerta de la calle. Las sirenas de la policía, aullando como lobos hambrientos en la noche cerrada, cortaron el aire antes de que su mano pudiera tocar el pomo de bronce de la entrada principal. Las luces azules y rojas giratorias invadieron el vestíbulo, rebotando en los espejos venecianos y manchando de colores violentos el rostro pálido de Leo, que seguía dormido contra el pecho de su verdadera madre, ajeno a que el mundo de los adultos estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. Roberto, el hombre que había creído ser padre durante 7 años, se interpuso entre Elena y la salida, pero no con violencia, sino con el cuerpo derrotado de un hombre que acaba de descubrir que su vida es un escenario de cartón piedra. Tenía los ojos rojos y las manos le temblaban tanto que tuvo que esconderlas en los bolsillos de su pantalón de sastre. «No te vayas, Elena», suplicó con un hilo de voz, mientras Victoria, recuperando su compostura de gran dama, bajaba los escalones arreglándose el cabello revuelto, transformando su miedo en esa arrogancia venenosa que solo poseen quienes creen que el dinero puede comprar la verdad. La puerta se abrió de golpe y entraron 3 oficiales de policía, con sus botas negras manchando de barro el mármol inmaculado, seguidos por el abogado de la familia, un hombre bajo y calvo con maletín de cuero que olía a tabaco rancio y a trámites sucios. «Aquí está, oficiales», gritó Victoria señalando a Elena con un dedo acusador, con la uña perfectamente pintada de rojo sangre. «Esa mujer, esa sirvienta, está intentando secuestrar a mi hijo. Ha perdido la cabeza, dice locuras, está obsesionada con él. Quítenle al niño antes de que le haga daño». El oficial al mando, un hombre corpulento de bigote espeso que miraba la opulencia de la casa con una mezcla de respeto y envidia, se acercó a Elena con la mano en la funda de su arma. «Señora, suelte al menor», ordenó con voz grave. Elena retrocedió un paso, apretando a Leo contra su corazón. El niño se removió, gimiendo en sueños. «No lo voy a soltar», dijo Elena, y su voz no tembló. No era la voz de la empleada que te día permiso para limpiar la mesa, era la voz de una madre que ha atravesado el infierno y ha regresado con las manos quemadas pero llenas de memoria. «Este es mi hijo, me lo robaron hace 7 años en el Hospital de la Caridad, y no voy a permitir que nadie me lo quite otra vez». El oficial miró a Victoria, luego al Roberto y finalmente a la mujer humilde con el uniforme gris. La diferencia de clases era un abismo insalvable en esa sala. Por un lado, la seda y el oro, por el otro, el algodón barato y las manos curtidas por la lejía. La justicia, a menudo ciega, suele guiarse por el olor del dinero. «Señora, no me obligue a usar la fuerza», insistió el policía, sacando las esposas metálicas que brillaron bajo la luz de la lámpara de araña. «Usted es la empleada. Ellos son los padres. Entrégueme al niño». «¡No!». El grito no salió de la garganta de Elena, sino de la de Roberto.
El hombre de negocios, el millonario, se adelantó y puso una mano sobre el hombro del policía. «Espere», dijo, y su voz sonaba rota, como si tuviera vidrios en la garganta. «No la toque». Victoria soltó una risa nerviosa, aguda y desagradable. «Roberto, ¿qué haces? ¿Vas a creerle a esta ignorante? Mírala, huele a cocina. Es una muerta de hambre que quiere sacarnos dinero». Roberto se giró lentamente hacia su esposa. La miró como si la viera por primera vez en 20 años de matrimonio. No vio a la mujer elegante que organizaba cenas benéficas. Vio a un monstruo maquillado. «Cállate, Victoria», susurró Roberto, pero el silencio que siguió fue más estruendoso que un grito. «Quiero ver el lunar», dijo él, volviéndose hacia Elena. «Elena, por favor, déjame ver el lunar del que hablaste». Elena dudó un segundo, evaluando el riesgo, pero vio en los ojos de Roberto un dolor genuino. Con movimientos lentos, como si estuviera desactivando una bomba, apartó el cuello de la pijama de Leo. Allí, justo debajo de la oreja derecha, había una pequeña mancha café con forma de media luna. Roberto se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo. Se dejó caer de rodillas en el suelo duro, sin importarle sus pantalones de marca. «Dios mío», murmuró, llorando abiertamente frente a sus empleados y a la policía. «Es verdad, siempre me dijiste que era una marca de nacimiento, pero Elena dijo que su esposo tenía el mismo». Victoria, acorralada, cambió de táctica. Su rostro se contorsionó en una máscara de indignación. «¿Y qué prueba eso? Miles de niños tienen lunares. Eso no es una prueba de ADN. Abogado, haga algo, para eso le pago una fortuna». El abogado, el señor Valenzuela, se aclaró la garganta y dio un paso adelante, intentando imponer autoridad con su traje caro. «Oficiales, esto es un asunto doméstico complejo. La señora Victoria Linares es la madre legal del menor. Tenemos los papeles de adopción en regla, sellados por el juez Barrientos. La mujer que sostiene al niño es una empleada doméstica que ha sido despedida hoy mismo por conducta inapropiada. Legalmente, ella no tiene ningún derecho sobre el menor y está cometiendo un delito flagrante de intento de secuestro. Les exijo que procedan a la detención y restituyan al menor a sus tutores legales». El oficial asintió, convencido por la jerga legal. «Lo siento, señora», dijo mirando a Elena con cierta lástima, «pero el papel manda. Deme al niño». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era la misma pesadilla de hace años, hombres con poder decidiendo sobre su vida, papeles firmados que valían más que la sangre y el amor. Pero entonces Leo abrió los ojos. No eran los ojos vacíos de antes, eran ojos de pánico al ver los uniformes, al sentir la tensión en el aire. Miró a Victoria y empezó a gritar, un grito agudo que taladraba los oídos. «¡No! ¡La señora del perfume frío, no! ¡Mamá Elena! ¡Mamá Elena!». El niño se aferró al cuello de Elena con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Comenzó a patalear cuando el policía intentó acercarse. «Ella me dejó en la caja blanca. Ella me compró. Quiero a mi mamá Elena». Los gritos del niño eran tan articulados, tan cargados de una verdad visceral, que el oficial retrocedió desconcertado. Nunca había visto a un niño autista reaccionar con tanta claridad ante una figura de apego. Victoria intentó acercarse para jalar al niño. «Ven aquí, Leo. Soy tu madre. Te he dado todo». Pero Leo le lanzó un manotazo golpeando las joyas que colgaban de su cuello. «¡Tú no me quieres!», gritó el niño con lágrimas gordas rodando por sus mejillas. «Tú solo quieres que me calle. Mamá Elena me canta. Mamá Elena me quiere aunque no hable». La escena era desgarradora. Elena lloraba en silencio, besando la cabeza sudorosa de su hijo, susurrándole palabras de calma en medio de la tormenta. Roberto, aún de rodillas, miraba a su esposa con asco absoluto. «7 años», dijo Roberto levantándose con dificultad. «7 años viéndote ignorarlo, viéndote quejarte de que no era el niño perfecto para tus fotos de revista. 7 años pagando internados en el extranjero porque te molestaba su presencia en las cenas. Y ahora entiendo.
¿Por qué nunca quisiste que yo estuviera en el parto? ¿Por qué el trámite fue tan rápido? ¿Por qué insististe en cambiar de hospital a última hora? Compraste un niño como quien compra un bolso, Victoria, y cuando salió defectuoso quisiste devolverlo, pero ya era tarde para tu reputación. «¡Cállate, imbécil!», estalló Victoria perdiendo toda la elegancia. «Lo hice por nosotros. Tú querías un heredero y eras estéril. Sí, lo compré. Pagué $50,000 a una enfermera y a un médico corrupto para que le dijeran a esta muerta de hambre que su bastardo había muerto. ¿Y qué? Le hice un favor. Mira dónde vive. Mira sus zapatos rotos. ¿Qué vida le iba a dar ella? ¿Miseria? ¿Hambre? Yo le di un palacio». Elena levantó la vista. Sus ojos negros brillaban con una intensidad que hizo que Victoria diera un paso atrás. «Usted le dio un techo de oro, señora, pero lo dejó morir de frío por dentro», dijo Elena con una voz que resonó en todo el vestíbulo. «Usted le dio juguetes caros que nunca jugó con él. Le dio enfermeras en lugar de abrazos. Usted cree que la pobreza es no tener dinero, pero la verdadera miseria es la que usted tiene en el alma. Yo no tendré sus millones, pero tengo manos para trabajar y un corazón que no se vende. Mi hijo hubiera comido pan duro conmigo, pero hubiera comido con amor. Hubiera dormido en una cama pequeña, pero nunca hubiera despertado solo gritando en la oscuridad». El silencio tras sus palabras fue absoluto. Incluso los policías parecían avergonzados de estar allí. El abogado Valenzuela, viendo que el barco se hundía, intentó salvar los muebles. «Señora Victoria, le aconsejo que guarde silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». «Oficial, sugiero que llevemos a todos a la comisaría para aclarar esto. El niño no puede quedarse aquí en este ambiente hostil». «¡No se lo lleven!», gritó Elena, sintiendo que el terror le helaba la sangre. «Si me lo quitan, se muere de tristeza. No conoce a nadie más. Por favor, señor oficial, tenga piedad». El policía estaba en una encrucijada. La confesión de Victoria había cambiado todo, pero la ley era la ley, y Elena no tenía documentos. «Señora, tengo que llevar al niño a servicios infantiles hasta que el juez decida. No puedo dejárselo a usted sin pruebas de ADN, y no puedo dejárselo a la señora Victoria después de lo que acaba de admitir. Es el protocolo». Elena sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el último escalón, abrazando a Leo como si quisiera fundirse con él. Servicios infantiles, un orfanato, un lugar frío, desconocido, donde Leo volvería a ser un número, un expediente médico, un problema que sedar. «No, por favor», sollozó Elena. «Él necesita sus medicinas, necesita su rutina, necesita mi canción». Roberto se acercó al oficial. «Oficial», dijo secándose las lágrimas, «yo soy el dueño de esta casa, y soy, hasta que se demuestre lo contrario, el padre legal. Solicito que el niño se quede aquí esta noche, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó el policía, desconfiado. «Que la señora Victoria abandone la casa inmediatamente», dijo Roberto con voz firme, señalando la puerta, «y que Elena se quede cuidando a Leo en su habitación. Yo me haré responsable ante la ley si pasa algo, pero no voy a permitir que saquen a mi hijo, o al hijo de Elena, a una institución esta noche». Victoria abrió la boca indignada. «Es mi casa, no puedes echarme». Roberto se acercó a ella, invadiendo su espacio personal por primera vez con amenaza real. «La casa está a nombre de la empresa Victoria, y mis abogados llegarán en 10 minutos. Si no te vas ahora, te juro por la memoria de mi madre que haré que te saquen esposada por tráfico de menores esta misma noche. Tienes 5 minutos para hacer una maleta». Victoria miró a su alrededor. Vio el desprecio en los ojos de su marido, la condena en los ojos del policía y el triunfo silencioso en la postura de Elena. Comprendió que había perdido. No por falta de dinero, sino porque su maldad había quedado expuesta bajo la luz cruda de la verdad. Con un grito de frustración, subió corriendo las escaleras, taconeando con furia. Elena miró a Roberto, sorprendida.
Gracias, susurró. Roberto negó con la cabeza, avergonzado. No me des las gracias, Elena. Yo fui cómplice con mi ceguera. Yo permití que te humillaran en mi propia cocina mientras tú cuidabas a quien yo no supe amar. Mañana haremos las pruebas de ADN. Y si es tu hijo, como sé que lo es, te juro que te devolveré cada día que te robamos. Pero esta noche, por favor, cuídalo. Solo tú sabes cómo hacerlo. El policía asintió aceptando el trato temporal. Dejaré una patrulla en la puerta, advirtió. Nadie sale con el niño. Elena asintió y se levantó con Leo en brazos. El niño había dejado de llorar y ahora miraba a Roberto con curiosidad. Roberto estiró una mano tímida y tocó el pie descalzo del niño. «Perdóname, Leo», dijo el hombre rico, llorando de nuevo. «Perdóname por no haberte visto». Elena subió las escaleras, pasando junto a los retratos al óleo de los antepasados de Roberto, gente seria y rica que parecía juzgarla desde las paredes. Pero a ella no le importaba, llevaba en brazos su mayor tesoro. Entró en la habitación de Leo, esa habitación que había sido una cárcel de lujo, y cerró la puerta con suavidad. El olor a miedo se disipó, reemplazado por el olor a limpio en su delantal y el aroma dulce de la victoria amarga. Acostó a Leo en la cama, pero él no la soltó. «¿Te vas a ir?», preguntó el niño con los ojos muy abiertos. «Nunca, mi amor», prometió Elena, sentándose en el borde de la cama y acariciándole el pelo. «Nunca más. Aunque vengan jueces, aunque venga el mundo entero, tú y yo somos uno». Pero la noche era larga y oscura. Elena sabía que la batalla apenas comenzaba. Victoria no se quedaría tranquila. Era una mujer con contactos, con veneno en las venas y mucho que perder. Y el sistema legal no estaba hecho para mujeres pobres como Elena. Mientras Leo se dormía agarrado a su dedo meñique, Elena miró por la ventana hacia el jardín lluvioso. Vio las luces de la patrulla reflejadas en los charcos. Se sentía como una leona enjaulada, dispuesta a matar si alguien intentaba abrir esa puerta. De repente, la puerta se abrió de nuevo. Elena saltó, poniéndose frente al niño como un escudo humano. Pero no era Victoria, era Roberto. Traía una bandeja con 2 tazas de chocolate caliente y un plato de sándwiches. Se veía ridículo con el traje arrugado y la bandeja de plata temblando en sus manos. «No ha comido nadie», dijo él torpemente, dejando la bandeja en la mesita de noche. Elena lo miró con desconfianza. «Señor Roberto, siéntese por favor», dijo él, sentándose en una silla lejana, respetando la distancia. «Cuénteme, Elena, cuénteme todo. Cuénteme cómo se llamaba su esposo. Cuénteme qué día nació. Necesito saber a quién le robé la vida». Y allí, en la penumbra de la habitación lujosa, mientras la lluvia golpeaba los cristales y la policía montaba guardia afuera, comenzó el juicio más importante de todos. No ante un juez con peluca, sino ante la conciencia de un hombre arrepentido. Elena empezó a hablar. Habló de la casa de techo de lámina donde vivía con su esposo Juan. Habló de cómo Juan murió en un accidente de obra 2 meses antes del parto. Habló de la soledad del hospital, del dolor de los pechos llenos de leche que no tenían a quién alimentar. Habló de la caja vacía que enterró en el cementerio municipal, una caja a la que le llevó flores cada domingo durante 7 años. Cada palabra de Elena era un latigazo para Roberto. El hombre se encogía en la silla, haciéndose más pequeño, mientras la grandeza de Elena llenaba la habitación. «Ustedes compraron un bebé porque les sobraba el dinero», dijo Elena, con lágrimas corriendo por su rostro pero sin sollozar. «Pero me condenaron a mí a creer que mi hijo estaba muerto. Me quitaron el derecho a ser madre. Me quitaron sus primeras palabras, sus primeros pasos. Y lo peor, señor Roberto, es que cuando vine a trabajar aquí, ustedes me trataron como basura, sin saber que yo estaba limpiando la mierda que su dinero no podía tapar». Roberto se cubrió la cara con las manos. «Lo siento», gemía él, «lo siento tanto. No sé cómo podré pagarle esto». «No puede pagarlo», sentenció Elena. «No hay cheque que pague 7 años de ausencia. Pero puede ayudarme a recuperarlo legalmente.
porque si mañana ese juez dice que yo no tengo dinero para mantenerlo, si dice que él está mejor aquí con ustedes, yo me muero, señor. Y si yo me muero, le juro que me lo llevo conmigo. La amenaza flotó en el aire, pesada y real. Roberto levantó la vista y la miró a los ojos. Mañana vendrá mi abogado personal, no el de la empresa, no el inútil de Valenzuela. Vendrá el mejor penalista del país. Y defenderá su caso, Elena, defenderá que usted es la madre. Y si dicen que usted no tiene casa, bueno, esta casa es grande, demasiado grande para un hombre solo y triste como yo. Elena lo miró confundida. ¿Qué está diciendo? Que si es necesario para el juez, usted vivirá aquí, no como empleada, como la madre de Leo. Y yo intentaré ganarme el perdón de ambos, si es que eso es posible. En ese momento, un ruido fuerte se escuchó en el pasillo, pasos apresurados, voces alzadas. La puerta se abrió de golpe y apareció el oficial de policía, con la cara desencajada. «Señor Linares, señora». Tenemos un problema. La señora Victoria se ha ido en su coche, pero no se fue sola. ¿Qué?, preguntó Roberto poniéndose de pie. Se llevó la caja fuerte del despacho. Y, señor, hizo una llamada antes de salir. Mi compañero en la entrada escuchó. Llamó a la prensa. Y llamó al director del psiquiátrico estatal. Dice que tiene una orden firmada hace meses para internar al niño por agresividad y que viene con una ambulancia para ejecutarla ahora mismo, alegando que el padre está en shock y la empleada es peligrosa. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La pesadilla no había terminado. Victoria iba a jugar su última carta, la carta de la locura, la carta que encierra a los molestos detrás de muros acolchados para siempre. Elena agarró a Leo, que dormía inocentemente, y lo sacudió suavemente para despertarlo. «Hijo, despierta», susurró con urgencia. «Tenemos que ser fuertes otra vez. Vienen los lobos». El sonido de las sirenas de la ambulancia no era un aullido de auxilio, sino un presagio de fatalidad que cortaba la lluvia torrencial. Las luces giratorias, ahora amarillas y blancas, se mezclaban con el azul de la policía, creando un caleidoscopio mareante sobre las paredes mojadas de la mansión. Elena sintió cómo el pequeño cuerpo de Leo se tensaba contra el suyo. El niño, que minutos antes dormía con la placidez de los inocentes, ahora temblaba como una hoja al viento, reconociendo ese sonido, el sonido de los hombres de blanco, el sonido de las agujas y las correas. Roberto se asomó a la ventana y palideció. «Maldita sea», susurró con voz ronca. «No estaba bromeando. Ahí están, y trajo a la prensa». Abajo, en la entrada principal, el caos se desataba. Victoria había orquestado su obra maestra final. Bajó de su coche deportivo, secándose lágrimas inexistentes con un pañuelo de seda, y se lanzó hacia los micrófonos de los reporteros que se agolpaban contra la reja, hambrientos de escándalo. «¡Es una tragedia!», gritaba Victoria ante las cámaras, con esa capacidad actoral que había perfeccionado en salones de té y subastas benéficas. «Esa mujer, esa sirvienta resentida, ha manipulado a mi pobre esposo, que está en estado de shock, y tiene a mi hijo secuestrado ahí dentro. Mi hijo es un enfermo mental peligroso, necesita su medicación urgente, o podría matarlos a todos. Por favor, ayúdenme». Detrás de ella, dos enfermeros corpulentos bajaban una camilla con correas de cuero, acompañados por un hombre bajo con gafas de montura gruesa que sostenía una carpeta, el director del psiquiátrico, comprado con donaciones generosas de la familia Linares. Elena escuchó los golpes en la puerta principal. Eran golpes de autoridad, golpes que no piden permiso. Roberto miró a Elena y en sus ojos cansados ya no había duda, solo una determinación suicida. «No te muevas de aquí», le ordenó. «Cierra la puerta con llave. Voy a bajar. Y si entran, si logran entrar, no dejes que lo toquen». Elena asintió, arrastrando una pesada cómoda antigua para bloquear la puerta de la habitación. Sus manos, habituadas a fregar y pulir, ahora construían una barricada. Leo estaba sentado en la cama, balanceándose frenéticamente, tapándose los oídos y emitiendo un zumbido constante para bloquear el ruido del mundo.
Elena se sentó frente a él, tomó sus manos y lo obligó a mirarla. «Escúchame, mi amor», le dijo con una intensidad feroz. «Van a hacer mucho ruido, van a gritar, pero tú mírame a mí, solo a mí. Yo soy tu ancla, yo soy tu casa. Nadie te va a llevar a la caja blanca. Antes tendrán que pasar por encima de mi cadáver». Abajo, la puerta se abrió. Roberto se enfrentó a la turba en el vestíbulo. Victoria entró como una exhalación, seguida por el psiquiatra y los enfermeros. «Ahí está», señaló Victoria a su marido. «Mírenlo, está totalmente ido. Roberto, apártate. Tenemos una orden judicial para internar a Leo por su propia seguridad». El psiquiatra dio un paso adelante, ajustándose las gafas. «Señor Linares, soy el doctor Corrales. Tengo la autorización firmada por su esposa y avalada por el juez de guardia. El niño representa un peligro para sí mismo y para terceros. Debemos sedarlo y trasladarlo inmediatamente». Roberto se plantó en el primer escalón de la escalera, bloqueando el paso. «Usted no va a subir, doctor. Mi hijo no está loco. Mi hijo está asustado porque ha vivido 7 años con una mujer que lo odia». «¿Cómo te atreves?», chilló Victoria, sabiendo que las cámaras de los periodistas estaban filmando desde la puerta abierta. «Está delirando. Oficiales, hagan algo. Esa mujer le ha lavado el cerebro». El oficial de policía que había estado custodiando la casa se vio superado. La orden judicial era un papel poderoso y la presión de la prensa era inmensa. «Señor Linares», dijo el policía con voz dubitativa, «la orden parece legal. Si no entrega al niño, tendremos que entrar por la fuerza. No queremos violencia». Roberto cerró los ojos un momento, tomando aire. Sabía que iba a destruir su vida, su reputación y su futuro en los próximos segundos. Pero al abrir los ojos, vio la mancha de humedad en el techo, justo debajo de donde estaba el cuarto de Leo, y recordó el lunar, recordó la canción, recordó la verdad. «Entonces, que haya violencia», dijo Roberto con calma, «porque la única forma en que subirán esa escalera es arrestándome o matándome». Victoria soltó un grito histérico. «¡Está loco! ¡Entren! ¡Sáquenlo de ahí!». Los enfermeros, obedeciendo a quien pagaba las facturas, empujaron a Roberto. El hombre que nunca había peleado en su vida lanzó un puñetazo torpe que impactó en el hombro de uno de los sanitarios, pero fue rápidamente reducido contra la barandilla de mármol. «¡Subid!», gritó Victoria triunfante. «La sirvienta está arriba». Los enfermeros subieron las escaleras a zancadas, con las jeringas preparadas. El sonido de sus pasos retumbó como truenos en la habitación de arriba. Elena escuchó los gritos de Roberto, escuchó el forcejeo. Sabía que el tiempo se había acabado. Miró a Leo, lo besó en la frente y se puso de pie. Agarró un pesado candelabro de bronce de la mesita. No era un arma sofisticada, pero en manos de una madre acorralada era mortal. La puerta de la habitación se sacudió violentamente. «¡Abran! ¡Servicios médicos!», gritó una voz masculina. Elena no respondió, solo se colocó delante del niño. La puerta cedió con un crujido de madera astillada tras el tercer embate. La cómoda se desplazó chirriando contra el suelo. Los 2 enfermeros entraron, sudorosos y jadeantes, seguidos por Victoria, que traía una sonrisa de satisfacción sádica en el rostro. «Agárrenla», ordenó Victoria, «y pínchenle el sedante al niño, rápido, que se calle». Uno de los hombres se abalanzó sobre Elena. Ella no retrocedió. Con un movimiento rápido, descargó el candelabro sobre el brazo del hombre, que gritó de dolor y soltó la jeringa. «¡No lo toques!», rugió Elena, con una voz que parecía salir de las entrañas de la tierra. El otro enfermero intentó rodearla para llegar a Leo, que gritaba encogido en la esquina de la cama. «¡Mamá Elena! ¡Mamá Elena!», aullaba el niño, estirando los brazos hacia ella. Victoria, viendo que sus matones dudaban ante la furia de la mujer humilde, decidió actuar ella misma. Se lanzó hacia la cama, agarrando a Leo por el bazo con sus uñas largas, clavándoselas en la carne tierna. «¡Vienes conmigo, maldito retrasado!», sisó ella. «Se acabó el teatro, me has arruinado la vida suficiente».
El dolor y el miedo hicieron que Leo reaccionara por instinto. Mordió la mano de Victoria con todas sus fuerzas. Ella gritó, soltándolo y dándole una bofetada sonora que resonó en el cuarto. ¡Monstruo! ¡Animal!, gritó Victoria, levantando la mano para golpearlo de nuevo. Pero la mano nunca bajó. Elena, olvidando cualquier preocupación, se lanzó sobre Victoria como una leona defendiendo a su cachorro. La agarró por el cabello perfecto, tirándola al suelo lejos del niño. Por primera vez, la empleada y la patrona estaban al mismo nivel, en el suelo, revolcándose entre alfombras persas. Pero Elena era más fuerte. Tenía la fuerza de años fregando pisos, de años cargando bolsas pesadas y, sobre todo, la fuerza de la justicia. Inmovilizó a Victoria contra el suelo, con la rodilla en su pecho. ¡Nunca más!, le gritó Elena en la cara, a centímetros de su nariz operada. ¡Nunca más le pondrás una mano encima! En ese momento, la habitación se llenó de gente. El policía, Roberto, con la camisa rota y el labio sangrando, y detrás de ellos los flashes de las cámaras de los periodistas que habían logrado colarse en la confusión. La escena era dantesca, la gran dama de la sociedad sometida por la empleada, el niño llorando en la cama y la verdad flotando en el aire. ¡Suéltenme!, gritaba Victoria. ¡Arresten a esta salvaje! ¡Me está matando! Roberto se adelantó, jadeando. «No», dijo él, «nadie va a arrestar a Elena». Se giró hacia los periodistas, hacia las cámaras que parpadeaban como ojos curiosos. «¿Quieren una historia?», preguntó Roberto, con voz temblorosa pero clara. «¿Quieren saber por qué mi esposa quiere encerrar a este niño?». Victoria palideció bajo el peso de Elena. «¡Cállate, Roberto! ¡No te atrevas! ¡Te hundiré!». Pero Roberto ya no tenía miedo. Señaló a Leo, que seguía llorando, y luego a Elena, que se levantaba lentamente, alisándose el delantal y corriendo a abrazar a su hijo. «Ese niño no es nuestro hijo biológico», confesó Roberto ante el mundo. «Lo compramos. Mi esposa, Victoria Linares, pagó $50,000 hace 7 años en el Hospital de la Caridad para robarle el bebé a una mujer pobre a la que le dijeron que su hijo había nacido muerto. Esa mujer», señaló a Elena con una reverencia casi religiosa, «es esa mujer. Ella es la madre. Y ha estado cuidando a su propio hijo como sirvienta en esta casa, soportando nuestros insultos, solo para estar cerca de él». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, roto solo por el clic frenético de las cámaras. Los periodistas, oliendo sangre, enfocaron a Victoria. El director del psiquiátrico, viendo el giro de los acontecimientos, intentó escabullirse por la puerta, pero el policía le bloqueó el paso. «¿Es cierto esto, señora?», preguntó el oficial, mirando a Victoria con asco. Victoria intentó levantarse, arreglarse el cabello, recuperar su dignidad, pero era imposible. Su máscara se había roto. Miró a Roberto con un odio puro. «Eres un imbécil», escupió ella. «Podríamos saberlo todo. ¿Y qué si lo compré? Le hice un favor. Iba a ser un muerto de hambre. Yo le di un apellido». Elena se giró desde la cama, con Leo en sus brazos calmándose poco a poco. «¿Usted le dio un apellido, señora?», dijo Elena suavemente, pero en el silencio su voz fue un trueno. «Pero le robó su nombre, le robó su historia, y trató de robarle su alma. Pero el amor no se roba, el amor vuelve a donde pertenece». El oficial sacó las esposas. Esta vez no eran para Elena. Victoria Linares queda detenida por presunto tráfico de menores, fraude, falsificación de documentos y agresión. Tiene derecho a guardar silencio. Victoria gritó, pataleó, amenazó con llamar al gobernador, al presidente, al papa. Pero mientras la sacaban esposada de su propia mansión, bajo la lluvia y los flashes despiadados de la prensa que antes la adulaba, nadie sentía lástima. Solo se veía la patética figura de una mujer que creyó que el dinero podía comprar a Dios. El doctor Corrales también fue esposado. Roberto se acercó al oficial y extendió las muñecas. «Yo también soy culpable, oficial.
Fui cómplice por ignorancia y omisión. Lléveme. El oficial miró a Roberto, luego a Elena y al niño. Señor Linares, técnicamente usted confesó para detener un delito mayor en curso. Tendrá que venir a declarar y seguramente enfrentará cargos. Pero por esta noche, creo que el niño necesita que alguien firme la autorización para que la madre biológica se quede con él. No voy a dejar a este niño solo. Roberto asintió llorando de gratitud. Gracias. Se acercó a Elena. Ella lo miró y en sus ojos ya no había rencor, solo una inmensa fatiga. Elena, dijo Roberto, sacando un juego de llaves del bolsillo. Estas son las llaves de la casa y las llaves de la caja fuerte. Úselo todo. Pague los mejores abogados. Cuide a Leo. Yo voy a aceptar mi castigo. Es lo menos que puedo hacer. Elena tomó las llaves, no con avaricia, sino con la solemnidad de quien recibe una reparación histórica. No quiero su dinero, señor Roberto, dijo ella, pero aceptaré la casa hasta que Leo esté bien, y luego veremos. Roberto se inclinó y besó la mano de Elena, luego la frente de Leo. Adiós, hijo, susurró. Perdón por no haber sido el padre que necesitabas. Cuando Roberto salió escoltado por la policía, la casa quedó en un silencio extraño. Los periodistas se fueron, persiguiendo a las patrullas. La puerta principal quedó abierta, dejando entrar el aire frío y limpio de la lluvia que lavaba las mentiras. Elena cerró la puerta, pasó el cerrojo. El sonido metálico fue el punto final de una condena de 7 años. Se giró hacia el inmenso salón vacío, con sus lámparas de araña y sus muebles de terciopelo que nunca le habían pertenecido. Ahora todo eso no importaba. Subió las escaleras despacio, sintiendo el peso de la noche en sus huesos. Entró en la habitación, donde Leo la esperaba sentado en la cama, con los ojos muy abiertos, pero sin miedo. «Ya se fueron los monstruos, mamá Elena», dijo el niño. Su voz era clara, sin tartamudeos. Elena se sentó a su lado y lo abrazó, un abrazo que unía los pedazos rotos de ambos. «Ya no soy mamá Elena, mi amor», susurró ella, con lágrimas calientes mojando el pijama del niño. «Soy mamá, solo mamá, y nunca, nunca más te voy a dejar». Leo sonrió y apoyó la cabeza en su pecho. «Cántame la canción», pidió. Y allí, en la mansión que había sido una prisión y ahora era un refugio, la voz de Elena se elevó, ronca y dulce, llenando los pasillos vacíos con la melodía que había vencido al dinero, al poder y al olvido. «Arrorro, mi niño, arrorro, mi sol». Afuera, la lluvia paró, y por primera vez en mucho tiempo, en la casa de los Linares, no hacía frío.